Se ha presentado ante la Asamblea de Ecuador una ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. Sí, se llama tal cual esta aberración de ley. Se presenta a petición de 44, dicen que más de 44 asociaciones animalistas del Ecuador. No sabemos ni quién las representa, ni quién las financia, ni a quién representan ellos, ni cómo se han organizado para hacerlo. De hecho, no sabemos por qué deberíamos hacer caso a estas 44 asociaciones animalistas del Ecuador y no a la inmensa mayor parte de los ecuatorianos. Y han presentado este proyecto de ley por obligación de la Corte Constitucional del Ecuador, que estuvo debatiendo el caso de una mona a la que se mascotizaba o una cosa parecida. Sí, a estos temas tan urgentes son a los que se dedican los recursos del Estado ecuatoriano. Y aunque las conclusiones o lo que articula esta ley llegan a ser aberraciones gravísimas, por ejemplo, vayan olvidándose de comer cangrejos porque ya no se podrán echar en la olla si siguen vivos, vayan olvidándose de comer pollo en las calles porque parece que es una aberración exhibir a los pollos en las calles como se hace en Ecuador, o a los chanchos cuando se exhiben para el hornado, o vayan olvidándose de comer carne barata porque si se cumpliesen lo que exige esta ley en su articulado, el precio del pollo, el precio de la gallina se elevaría muchísimo, como de hecho el precio de los pollos, el precio de las gallinas que a día de hoy se venden bajo estas prácticas dizque orgánicas o ecológicas o como las quieran llamar, son evidentemente muchísimo más caros que los pollos que consumimos la inmensa mayor parte de nosotros, que son más baratos porque son pollos producidos de manera industrial. Pero las conclusiones no son lo grave de todo lo que estamos hablando. Lo grave son los fundamentos filosóficos ontológicos contra los que atenta esta ley. Porque si los principios filosóficos y los principios fundacionales son malos, las conclusiones son peores. Y los principios no pueden ser más absurdos. Porque, vamos a decirlo claramente, no, los animales no tienen derechos. Por mucho que lo diga la Constitución, por mucho que lo repita la red, por mucho que los cacareen, ontológicamente, los animales no tienen derechos. Los derechos son propios de los seres humanos, de las personas. Los derechos los tenemos nosotros por nuestra dignidad. Los derechos son de los seres humanos por su condición de seres humanos. Y aunque la ley diga dos cosas completamente absurdas, la primera, que todos los animales tienen sintiencia, que todos los animales sienten o conciencia, que eso es estrictamente falso, y además pretendan hacer creer que el ser sujeto de derechos te viene por ser un ser sintiente, que es completamente absurdo. El ser sujeto de derechos te viene por ser un ser humano, por ser una persona. Los derechos son propios de nosotros, los seres humanos, las personas. No podemos adjudicar de esto, no podemos decir que ahora los derechos son lo que cualquiera se nos ocurra o nos inventemos esa idea de vamos a llamar derecho a cualquier cosa que nos parezca bonita y vamos a prohibir cualquier cosa que nos parezca mal. Porque ese es un atentado contra los propios derechos y por la propia convivencia. E insisto, aunque ellos crean que al darle derechos a todos los animales están elevando la categoría de animal, en realidad están minusvalorando la categoría de persona, de ser humano. Si eres humanista, evidentemente te tienes que oponer a la aberración de equiparar a los animales o a los animales no humanos, como dicen en esa fórmula tan estúpida que repiten una y otra vez, incluso en el título de la ley. Te tienes que oponer a la aberración de equiparar a los animales no humanos como los animales como sujetos de derechos. No, los seres humanos tenemos derechos porque tenemos un estatuto ontológico superior al resto de los animales. Y los seres humanos somos superiores ontológicamente al resto de los animales. Y no podemos negar esta verdad, esta realidad. Eso es lo fundamental que tenemos que comprender. Y precisamente, como tenemos este estatuto ontológico superior y precisamente como los seres humanos tenemos ética y moral, algo que no tienen los animales, que solo tienen instintos, podemos
de exigir a los seres humanos la obligación de tener un trato respetuoso con los animales en ciertas ocasiones. Pero eso no hace que los animales tengan derechos. Eso hace que los seres humanos tienen obligaciones, que es algo completamente distinto, porque es donde se pone el sujeto y la responsabilidad, y siempre está en los seres humanos. Y podemos tener, eso sí, un deber moral en no maltratar o no ejercer crueldad contra ningún animal. ¡Ojo! Pero no en respetar los derechos de los animales, porque el primer derecho, el derecho evidente, es derecho a la vida, libertad y propiedad. No tiene ningún sentido decir que tienes 900.000 derechos si no tienes el derecho a la vida. Y el derecho a la vida significa que los demás no te pueden matar. Y evidentemente los seres humanos podemos y matamos a los animales permanentemente. Los podemos matar y los matamos cuando queremos protegernos a nosotros mismos. Matamos cucarachas, matamos ratas, matamos pulgas cuando están en nuestras casas. Y bendito sea Dios que están bien matadas, evidentemente, porque si no, no podríamos sobrevivir nosotros. Pero es que, además, los seres humanos matamos pollos, matamos cerdos, matamos vacas cuando queremos alimentarnos y comer carne. Por tanto, si no se reconoce el primer derecho, que es el derecho a la vida, no tiene ningún sentido decir que los animales tienen derechos, porque sin el derecho a la vida, ninguno tiene ningún sentido. Vida, libertad. Los animales no tienen libertad, tienen instintos. De hecho, ni siquiera físicamente tienen libertad. Los seres humanos encerramos, enjaulamos a los animales, a nuestros caballos en los establos, a nuestras mascotas en las casas, a las gallinas en los gallineros, evidentemente. Y eso es un legítimo derecho que tenemos los seres humanos, que utilizamos a los animales. Porque dice la ley explícitamente, los animales no pueden ser medios. Claro que los animales son medios. Claro que un pollo es un medio para alcanzar mi fin, que es alimentarme o enriquecerme. Ese estatuto ontológico, que es el principio moral de Kant, de que los seres humanos somos fines en nosotros mismos y no podemos ser utilizados como medios, se aplica a los seres humanos. No tiene ni pies ni cabeza aplicar ese principio moral a los animales, porque no son equiparables moralmente a los animales. Y por más que cacareen estas mentiras y falsedades, no las hacen verdad. Y el tercer principio fundamental, derecho fundamental, es a la propiedad. Y evidentemente los animales no tienen propiedad. Los animales son propiedad, son res, son cosas que pueden ser poseídas. De hecho, res del latín quiere decir cosa y quiere decir animal. Se puede utilizar en el doble sentido. La ley dice barbaridades y absurdos como quiere erradicar la violencia entre animales humanos y no humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que por ley va a estar prohibido que me piquen los mosquitos. Los mosquitos ejercen la violencia sobre mí. Pero qué barbaridades estáis diciendo, propias de ecologistas de ciudad que creen que el campo son lo que han visto, la naturaleza es lo que han visto en las películas de Disney. Esa es la realidad con la que han hecho el marco mental con el que han hecho estas leyes. Es una especie de fantasía de Disney en la que los animalitos hablan y van por el campo y tienen derechos y son todos buenos, y además, como está ahora mismo en el imaginario colectivo, los seres humanos somos todos horribles y queremos destruir la naturaleza. Más que de Disney también sería el estudio Ghibli, una cosa parecida, ¿no? Entonces, los animales, la naturaleza es por definición buena y están todos conviviendo pacíficamente, y los seres humanos somos malos y queremos destruir el ecosistema y entonces tenemos que atacar. El problema es que todo eso lo han creado seres humanos, porque los animales no tienen ni lenguaje, ni imaginación, ni capacidad de crear nada de todo eso. Todo eso son las proyecciones que hacemos los seres humanos sobre los animales. Evidentemente, dice la ley otra imbecilidad profunda, y es que tenemos que decir que hay que tener igualdad entre todos los animales. No. Evidentemente, todos los animales no son iguales. Evidentemente, no es lo mismo una pulga que pica a mi gata que mi gata. Los dos son animales, ninguno tiene derecho, pero claro que hay jerarquía en el reino animal. Claro que el ser humano está ontológicamente por encima, es que no es solo el que esté por encima, está por encima y superior en todo. Y evidentemente, mi gata tiene más valor, no derechos propios, más valor, y le tengo más cariño que a las pulgas que pican a mi gata. Y evidentemente yo me esfuerzo mucho de matar a las pulgas que pican a mi gata para cuidar a mi gata. No todos los animales son iguales.
obvio. Y claro que discriminamos entre animales. Claro que yo a mi gata la defiendo y a las pulgas que le atacan las mato. Evidentemente, porque eso de que no se puede discriminar, todo esto es lo que está al principio del articulado de la ley, solo tiene sentido si caes en la imbecilidad de creer que los animales no humanos son como los seres humanos y tienen derechos. Y el problema es que esto ataca contra 3 principios fundamentales que son los que nos configuran. Ataca, en primer lugar, contra el derecho, contra el mero concepto de que es un derecho. Porque un derecho ya no es algo que ontológicamente tenemos los seres humanos, ya no es el derecho natural. Ahora, un derecho es la primera tontería que se le ocurra a la Asamblea, 70, 80 Waltrapas impresentables levantan la mano y eso ya lo convierte en derecho. No, los derechos son intrínsecos a los seres humanos, son propios de nuestra dignidad y proceden de una larga tradición en la que los hemos ido descubriendo y articulando en las leyes que nos articulan y configuran. No en la legislación, en las leyes. Luego, el concepto de derecho se ve profundamente atacado. En segundo lugar, se ha atacado todo el concepto de nuestra civilización occidental. Es decir, parece que, o nuestra civilización, o todas las civilizaciones, no solo la occidental, parece que lo que hemos hecho como civilización, que por definición, culture, es el cultivo de la naturaleza, es el dominio de la naturaleza. Es cuando el ser humano se impone por sobre la naturaleza. Porque la cultura del ser humano es no seguir sus instintos naturales, no decir que lo natural es bueno, es decir precisamente que lo natural del ser humano es no ser natural, porque no hay nada natural en la vestimenta, en el celular con el que estoy grabando o en el concepto de derecho. No hay nada natural en el concepto de cultura. La cultura es el dominio, el dominio de la naturaleza, el cultivo de la naturaleza, que es la imposición del ser humano por sobre las condiciones naturales, porque es la superación del ser humano de la condición natural, porque es el hacer del ser humano algo más que lo que es propio de la naturaleza. Eso es la civilización. Cibes es ciudad. La ciudad es lo que construimos al margen de la naturaleza, lo que construimos distinto de la naturaleza. La naturaleza del ser humano es construir por sobre su naturaleza, superar su naturaleza, superar la naturaleza. Por tanto, es un ataque a la civilización, pero sobre todo es un ataque al humanismo, a la humanidad, al mero concepto de humano. Esa idea que está permanente de que los seres humanos somos malos, horribles, porque atacamos a la naturaleza, y la naturaleza, pobrecitos animalitos, que son todos buenos, ignorando esta gente, parece que no ha visto los documentales de la naturaleza, donde ves a los leones cazando, donde ves a los animales comiéndose otros animales, donde si ves que si dejas un montón de gallinas es probable que se ataquen las unas a las otras, es decir, lo que es el instinto animal, que es aquello que los animales evidentemente no pueden superar porque son esclavos de su instinto, y que el ser humano, que es superior a los demás, superior a su propio instinto, sí puede superar. Por eso estamos denigrando permanentemente al ser humano. El ser humano contamina, el ser humano destruye la Pachamama, el ser humano ataca a los animales. Oiga, el ser humano, que es lo que yo soy, que es lo que es usted, es el ser más maravilloso de la creación. Yo creo porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aunque usted no crea que es porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque es lo que es usted, que es un ser humano. Y somos superiores, tenemos lenguaje, tenemos concepción, tenemos raciocinio, tenemos dominio. Somos superiores en todo aspecto. A lo mejor no somos capaces de correr más rápido, pero sí somos capaces de hacer máquinas que corran más rápido. Por lo tanto, somos superiores en todo aspecto a todos los demás animales de la creación, y los podemos utilizar para nuestro propio beneficio. Y claro que los animales son útiles al ser humano, porque el ser humano es superior, y tenemos que defender el humanismo, tenemos que defender que lo bueno es que haya cada vez más seres humanos, que cada vez ser humano que nace es una bendición, y cada vez ser humano que muere es una perdición, y que si tenemos que sacrificar huevos, gallinas, cerdos, patos o vacas para que haya más seres humanos, bendito sea, bien, porque hay más seres humanos, que es lo bueno. Y de hecho, que la inmensa mayor parte de todos estos animales existen solo porque hay seres humanos que los cuidan. El bienestar animal está precisamente porque los seres humanos cuidan a los animales. Si no hubiese seres humanos cuidando cerdos, gallinas, patos o vacas, habría muchísimos menos o ningún cerdo, gallina, pato o vaca, porque el ser humano, el humanismo, es superior a todo lo demás. Y eso es
lo que tenemos que defender, por encima de las tonterías risibles que dice esta ley, por encima de las consecuencias perniciosas para la economía y para nuestra cultura y para nuestro modo de vivir que dice la ley, porque hay algo mucho más importante y es defender nuestra dignidad como seres humanos.